la respuesta de Kant es que la metafísica no es una ciencia. ¿Sí? La metafísica no nos ofrece un conocimiento científico como lo ha ofrecido la física. Y esa es la pregunta que se hace Kant. Bueno, ¿cuál es la razón? Y para eso se tiene que hacer la pregunta de cuál es la condición de posibilidad de la física. ¿Sí? Kant no se va a preguntar si la física es ciencia o no, porque eso Kant no lo duda. La pregunta de Kant es ¿qué es lo que hace posible que la física sea ciencia? Esa es la pregunta que se hace Kant. ¿Y por qué esa condición de posibilidad no se da en la metafísica? Bien, entonces, planteada esa pregunta, Kant dice, la respuesta de Kant a cuál es la condición de posibilidad de la física es el sujeto trascendental. ¿Sí? Y esa es la novedad de Kant, este sujeto trascendental. El concepto de sujeto es un concepto polisémico, quiere decir que tiene muchos significados. Ahí Colomer les explica los distintos significados que tiene el concepto de sujeto. Pero nosotros nos vamos a quedar con el de Kant, ¿sí? Que es el de sujeto trascendental. Aquí ustedes ya tienen que abandonar la diferencia entre sujeto e individuo. Perdón, tienen que abandonar la identificación entre sujeto e individuo. Sujeto e individuo son dos conceptos totalmente diferentes, no tienen nada que ver. ¿Sí? Es decir, que, salvo en el caso de Descartes, podríamos decir que de alguna forma el sujeto coincide con el individuo, pero nada más, y relativamente. ¿Sí? Entonces, el sujeto ahora es el sujeto trascendental. Trascendental, ¿qué significa la palabra trascendental? Y eso es, por favor, un término que ustedes lo tienen que incorporar. ¿Sí? Una persona puede saber todos los textos, haber leído todo, pero yo le pregunto qué significa trascendental y no sabe, está muy mal. ¿Qué es trascendental? Trascendental significa condición de posibilidad. Eso significa el término trascendental, condición de posibilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de sujeto trascendental, estamos hablando del sujeto que hace posible algo. Es el sujeto que es la condición de posibilidad de algo. ¿Sí? Bien, el término trascendental es diferente del término trascendente. Son dos conceptos diferentes. ¿Sí? Así que por favor los diferencien. Trascendente es algo que es independiente de mí, algo que me trasciende. ¿Sí? Por ejemplo, la conectividad, ¿sí? Me trasciende porque no depende de mí. Ya pagué, ya resolví todo, pero me trasciende. Entonces no puedo utilizar muchas cosas de Internet porque me trasciende. ¿Sí? Dios me trasciende. La realidad física, material, me trasciende. ¿Sí? Me trascienden, no dependen de mí. ¿Se entiende? Eso es trascender, eso es trascendente. Es algo que me trasciende, no depende. Trascendental es distinto. Trascendental significa condición de posibilidad. La condición de posibilidad, eso es trascendental. Entonces tienen que tener muy clara la diferencia entre trascendental y trascendente. El sujeto kantiano es trascendental, no trascendente. Si fuera trascendente, sería Dios. Por eso es que hablamos siempre de esta raíz atea en la filosofía de Kant. ¿Sí? Porque es un sujeto trascendental, es un sujeto que hace posible algo, es un sujeto que es condición de posibilidad de algo. ¿Sí? Bien, este sujeto trascendental es condición de posibilidad de dos cosas, de la ciencia y de la ética. Sí, es un sujeto activo que también va a tener una parte pasiva. Este sujeto hace posible dos cosas, la ciencia y la ética.
Cuando el sujeto, este sujeto trascendental, ¿qué es en definitiva? ¿No? Es el sujeto, ¿no es cierto?, que hace posible la ciencia y la ética. Pero, ¿qué es? Es lo que nosotros llamamos la razón humana. O sea, que el sujeto trascendental de Kant es la razón humana. O sea que fíjense acá que sujeto no tiene nada que ver con persona. Los sujetos kantianos no son personas, ¿sí? No es persona. El sujeto kantiano es la razón humana. Por eso Kant nos va a dar un modelo de racionalidad que va a atravesar toda la filosofía moderna y llega hasta el día de hoy. Con algunas variantes llega hasta el día de hoy. Entonces, el sujeto kantiano, ¿sí?, es la razón humana, que es un sujeto trascendental. Hace posible la ciencia y la ética. Este sujeto trascendental, ¿sí?, que es la razón humana, ¿de qué consiste? Consiste en estructuras, es un conjunto de estructuras, ¿sí? Entonces, este conjunto de estructuras van a dar lugar a la razón humana. Bien, esas estructuras las vamos a dividir, o Kant las divide, no nosotros, Kant las divide en tres conjuntos, ¿no?, que forman parte, todos juntos, de la razón humana. Hay un primer conjunto, ¿sí?, o hay un primer grupo de estructuras que se llama la facultad de la sensibilidad. Hay otro grupo que es la facultad del entendimiento y hay otro grupo que es la facultad de la razón. O sea que una cosa es la razón como facultad y otra cosa es la razón humana, que es la suma de todas estas facultades. Ahí, para distinguirlo ustedes, pongan la razón humana, que es la suma de todas estas facultades, pónganlo con mayúscula, y la razón como facultad, pónganlo como minúscula, así no se confunden cuando estamos hablando de una y cuando estamos hablando de otra. Bien, entonces, Kant dice, bueno, yo tengo que saber. Disculpe, profe. Sí, ¿Puede repetir cómo se llaman las tres facultades, los tres grupos, la sensibilidad, entendimiento y cuál es la tercera? razón. Gracias, profe. Entonces, Kant dice, bueno, yo tengo que saber cómo es que trabajan estas facultades para hacer posible el conocimiento científico y para hacer posible la ética, ¿sí? Entonces, para ello, escribe un texto que se llama Crítica de la razón pura. Pero aquí vamos a hacer otra especificidad antes para comprender el significado de ese título. La razón humana, o sea, la razón con mayúscula, habíamos dicho, o sea, el sujeto trascendental, que hace posible la ciencia y la ética. Cuando esa razón humana está dirigida a la ciencia, o sea, cuando esa razón humana hace ciencia, quiere decir que está dirigida al conocimiento del mundo natural, ¿sí? Cuando esa razón humana está dirigida al conocimiento del mundo natural, esa razón humana se llama razón teórica, ¿sí? La razón teórica es justamente la razón humana dirigida, orientada al conocimiento. Bien, cuando la razón humana es la misma razón, pero cuando en vez de orientarse al conocimiento, se Profe, orienta, sí. ¿puede volver a repetir, por A favor? ver, chicos, estas clases quedan grabadas y se suben. O sea, si tengo que repetir tanto, no nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que ver. Estoy hablando bastante lento. Entonces, vamos a la razón. Hablamos de la razón teórica, ¿sí? La razón teórica es la que está orientada al conocimiento del mundo natural. Vamos a la razón práctica, ¿sí? La razón práctica es la que está orientada a resolver los problemas éticos, ¿no? Sí, el problema ético
es, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Es la pregunta, ¿qué debo hacer? Ahí eso requiere una respuesta racional y esa racionalidad, ¿sí?, es la razón práctica. Entonces, la razón humana tiene dos orientaciones, la razón teórica y la razón práctica. Nosotros aquí, como la materia se llama epistemología, solo vamos a estudiar la razón teórica, ¿sí? Es decir, la razón orientada al conocimiento. Y hemos visto que el conocimiento es el conocimiento del mundo natural. Para estudiar la razón teórica, Kant escribe un texto que se llama Crítica de la razón pura, ¿sí? Crítica de la razón pura. Se llama así y ahí tenemos que analizar los significados de cada una de las palabras de este término. ¿Qué significa crítica? Kant establece un significado del término crítica, que yo ya les había hablado la clase pasada. Crítica es una reflexión, digamos, fundamentada, y aquí la crítica ¿sobre qué va a caer? Sobre la razón pura, ¿sí? ¿Qué es la razón? Es la razón humana, o sea que Kant lo que va a hacer aquí es una crítica del sujeto trascendental, que es la razón humana, ¿sí? Y pura, ¿por qué la llama pura? Porque le interesa a Kant estudiar la razón de modo independiente de la experiencia, es decir, estudiar la razón sin pura es porque no tiene ninguna contaminación de ningún elemento empírico, ¿sí? Sí, efectivamente. Es decir, que no tenga ningún elemento empírico, es la razón pura. Lo que en realidad, y Colomer señala, el título correcto debió haber sido Crítica de la razón pura teórica, porque la razón pura también la estudia en una obra que se llama Crítica de la razón práctica, pero aquí está estudiando la razón teórica. En ambos casos estudia la razón pura, ¿sí? Es decir, que acá no le interesa la experiencia, cómo afecta a la razón, los elementos empíricos, sino los elementos de la razón pura, ¿sí? Pura quiere decir que no está contaminada con ningún elemento que provenga de la experiencia. Bien, entonces, lo que va a hacer Kant, exactamente, es en esta obra Crítica de la razón pura, es estudiar a este sujeto trascendental que hace posible la ciencia, ¿sí? Cuando Kant habla de ciencia física, newtoniana. No hay otra ciencia para Kant, ¿sí? Está hablando de la física. Hay algunas cosas, algunas consideraciones de algunas otras disciplinas naturales, pero en esta obra Kant tiene en mente la física, ¿sí? La física de Newton. Bien, entonces, ¿cuál es justamente esta condición de posibilidad de este sujeto trascendental? Entonces aquí lo que nos va a interesar, como es la razón teórica, es la física, ¿sí? Es la física lo que nosotros vamos a trabajar aquí. ¿Para qué? Para poder entender por qué la psicología no puede entrar ahí, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco más cuál es ese modelo de racionalidad que excluye a la psicología. Tenemos que entender el modelo de racionalidad kantiano para saber por qué la psicología queda afuera. Quiero leerles una cita, ¿sí? Que creo que ustedes la tienen en la guía, no lo recuerdo ahora, pero está en la Crítica de la razón pura para que la veamos. La cita dice lo siguiente, estoy leyendo, ¿sí? Así que no me digan que repita. Cuando Galileo hizo bajar por el plano inclinado unas bolas de un peso elegido por él mismo, o cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él de antemano había supuesto equivalente al de un determinado volumen de agua, o cuando más tarde Stahl transformó metales en cal y esta de nuevo en metal a base de quitarles algo y devolvérselo, entonces los investigadores de la naturaleza
comprendieron súbitamente algo. ¿Qué es lo que describe antes Galileo, Torricelli, tal? Experimentos, ¿sí? Entonces está describiendo experimentos. Cuando estos investigadores hacen esos experimentos, comprenden algo, dice Kant. ¿Y qué es lo que comprenden? Dice Kant, entendieron que la razón solo reconoce lo que ella misma produce según su bosquejo. ¿Qué quiere decir eso? La razón solo reconoce lo que ella misma produce. Es decir, que la ciencia, ¿sí?, produce objetos. ¿Sí? El conocimiento, el sujeto trascendental va a producir objetos y la razón solo va a reconocer a esos objetos que la propia razón ha, digamos, producido, ¿no? Entonces, la razón tiene que anticiparse con los principios de sus juicios, de acuerdo con sus leyes, y tiene que obligar a la naturaleza a responder sus preguntas. Quiero que esa es una frase que yo quiero que anoten, porque nosotros después la vamos a retomar, ¿sí? Tiene que obligar a la naturaleza a responder sus preguntas, ¿no? Después cuando veamos Haraway y veamos otras epistemologías, vamos a reflexionar sobre esa frase, ¿sí? Es decir, que no es que el sujeto trascendental es pasivo y va a ver lo que dice la naturaleza. No, la obliga. En realidad, quien está en el banquillo de los acusados es la naturaleza, ¿sí? Dice, pero obligar a la naturaleza a responder sus preguntas, pero sin dejarse conducir con andaderas, por así decirlo. Es decir, es la razón la que se tiene que imponer sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las oposiciones? Aquí ya tienen claramente la oposición entre razón y mundo natural, ¿sí? Entonces, fíjense cómo dice, la razón debe abordar la naturaleza llevando en una mano los principios según los cuales solo pueden considerarse como leyes los fenómenos concordantes, o sea, debe llevar sus teorías en una mano, y en la otra los experimentos que ella misma, que la razón misma, ha diseñado siguiendo tales principios. Dice, aunque debe hacerlo para ser instruida por la naturaleza, no lo hará en calidad de discípulo que escuche todo lo que el maestro quiere. Es decir, que el investigador, la razón en este caso, o sea, la razón encarnada en el investigador, no es un discípulo de la naturaleza, sino es un juez designado que obliga a los testigos a responder las preguntas que él le formula. Es decir, que es un sujeto, esta razón humana es un sujeto que actúa como un juez, obliga a responder, y lo obliga a responder según la estructura que ella misma tiene, que es la estructura de la razón, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros comprendamos para poder ir viendo, digamos, por dónde va este ideal de racionalidad. Entonces, Kant va a plantear la revolución copernicana. Esta revolución copernicana, ¿por qué? ¿En qué consiste? Copérnico hace un cambio de eje, vamos a decirlo así, con respecto al sistema astronómico anterior, ¿sí? Antes la Tierra estaba en el centro y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra, y ahora es el Sol el que va a estar en el centro y la Tierra va a ser un planeta más. Esa es la revolución copernicana. Hay un cambio de eje, lo que estaba en el centro pasa ahora a la periferia y lo que estaba en la periferia pasa al centro. Obviamente, Kant utiliza la expresión revolución copernicana como una metáfora para explicar su propia teoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a decir, antes todo giraba en torno a las cosas, estaban las cosas y
sujeto humano que las conocía era como pasivo, ¿sí? Para captar esas cosas, ¿sí? Bien, pero resulta que ahora, va a decir Kant, no, ahora lo que va a estar en el centro es el sujeto. Ese sujeto es el que está en el centro, ¿sí? Y todo va a girar alrededor del sujeto. En eso consiste la revolución copernicana de Kant, ¿sí? Entonces, ya no vamos a hablar de cosas, pues ya las cosas van a quedar como algo imposible. Lo que vamos a hablar es de objetos, ¿sí? Porque son los objetos los que conoce la ciencia, conoce y produce, ¿sí? Estos objetos de conocimiento. Por lo tanto, tienen que diferenciar aquí lo que es la cosa, como la cosa en sí misma, lo que las cosas son en sí mismas, lo que ellas en realidad son, ¿sí? Eso Kant lo llama noumeno, ¿no? A las cosas en sí mismas, noumeno. Y sí, ¿cuál es la pregunta, Byron? Quería hacer la pregunta de que más allá de que Kant esté siendo valorado como filosofía dentro de lo moderno que nos está atravesando actualmente, si la tenemos que ver como filosofía clásica, como que se decía, como el sujeto estudiado como ente en el mundo de los objetos, o como filosofía moderna como sujeto que vive y existe en el mundo de los objetos. ¿Era así? No, ya, No, que piensa los objetos, así. o sea, justamente Kant deja ya esa filosofía clásica y ahora tenemos este sujeto, digamos, esta es la novedad, ¿sí? O sea, que con la revolución copernicana ahora es el sujeto el que va a producir los objetos, ¿sí? Entonces, ya no tenemos la cosa en sí misma, ¿sí? Ya eso, las cosas, lo que las cosas son. Aristóteles, ¿qué creía? Aristóteles creía que había cosas, esas cosas tenían esencias y que el ser humano tenía la capacidad de captar esa esencia. Pero ahora Kant va a decir, no, nada que ver. Si las cosas tienen esencia o no, no lo sé. Y no puedo saberlo, porque mi razón humana está limitada. Yo no puedo acceder a lo que las cosas son en sí mismas, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo conocer? Lo único que puedo conocer son objetos. ¿Y esos objetos son diferentes a las cosas en sí mismas? Claro, ¿sí? Porque la cosa en sí misma en realidad no sé cómo es. El objeto es algo que ha producido la razón. El objeto de conocimiento es un producto de la razón. Entonces, el hombre no puede conocer las cosas en sí mismas, ¿no? Entonces, la razón, digamos, con sus facultades de la sensibilidad, el entendimiento y la razón, es lo que nosotros vamos a estudiar para ver justamente cómo es que produce esos objetos, ¿no? Entonces tenemos allí esta filosofía trascendental. ¿Por qué es una filosofía trascendental? Porque justamente estudia al sujeto trascendental. Es una filosofía que estudia la condición de posibilidad de la ciencia, en este caso que estamos viendo la razón teórica, ¿no? Bien, entonces, una diferencia que tenemos que tener clara para ir abordando esta razón pura, ¿sí? Pura teórica, es la diferencia entre conocimiento a priori y conocimiento a posteriori. ¿Sí? ¿Qué es lo a priori y qué es lo a posteriori? A priori significa independiente de la experiencia. A posteriori significa que depende de la experiencia. El conocimiento empírico, ¿sí? Tiene una parte que es a posteriori, que depende de la experiencia, ¿sí? En cambio, lo a priori no tiene ningún elemento que proviene de la experiencia, ¿no? Entonces,
lo que vamos a hacer es estudiar, digamos, las partes a priori de esa razón humana, ¿no? Bien, entonces, para eso, Kant va a empezar a tomar a la ciencia, a la física, ¿sí? Y se va a preguntar, bueno, ¿de qué está compuesta la ciencia? ¿De qué está constituida? Está constituida por juicios, ¿sí? ¿Qué son los juicios? Bueno, hoy podemos hablar de enunciados o también de proposiciones. No es exactamente sinónimo, pero para que ustedes se ubiquen. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un lenguaje, ¿sí? O sea, sin lenguaje no hay ciencia. La ciencia se expresa en un lenguaje, o sea, a través de juicios, ¿no? De enunciados. Entonces Kant se pregunta, bueno, pero esos juicios por los cuales está constituida la física, ¿qué tipo de juicios son? En la época de Kant, los lógicos consideraban dos tipos de juicios, los juicios sintéticos y los juicios analíticos, ¿sí? Los juicios sintéticos, esto está bien detallado, explicado en el video, o sea que también acompañen esto con el video, ¿no? Yo acá estoy retomando para que vamos viendo todo el conjunto de las ideas. Los juicios analíticos son juicios que se caracterizan ¿por qué? Porque la información que está en el sujeto coincide con la información que está en el predicado, ¿sí? El ejemplo, podemos decir, el triángulo es una figura de tres ángulos. El triángulo es el sujeto y es una figura de tres ángulos, es el predicado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la información que está en el sujeto, triángulo, coincide con la información que está en el predicado, figura de tres ángulos, ¿sí? Bien, ese es un ejemplo paradigmático de juicios analíticos. Bien, ¿qué características tienen los juicios analíticos? Los juicios analíticos son universales. El ejemplo que vimos habla de todos los triángulos, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene? Que esos juicios, ¿sí? Esos juicios son, además de universales, son necesarios, ¿sí? Necesarios. Cuando hablamos de necesario, no tiene nada que ver con carencia o que le hace falta algo, no, nada. Se habla de necesidad lógica, ¿sí? Cuando decimos algo, esto es necesariamente verdadero. ¿Qué quiere decir? Que es imposible que sea falso. Cuando nosotros hablamos de necesidad, nosotros decimos, por ejemplo, el triángulo es una figura de tres ángulos, eso quiere decir que ese juicio, si es verdadero, es imposible que el juicio, el triángulo no es una figura de tres ángulos, sea verdadero, ¿sí? Es decir, que su contrario o su contradictorio no tienen la posibilidad de ser juicios verdaderos. ¿Se entiende? Entonces, eso es la necesidad lógica. ¿Mm? Esa necesidad lógica es una característica de los juicios analíticos. ¿Sí? Ángeles, ¿cuál es la pregunta? Disculpe, le quería preguntar si podía repetir los nombres de los tipos de juicios. Estaba el analítico y ¿cuál más? Sintético. Los juicios analíticos y Muchas los gracias. juicios sintéticos. Recién expliqué los juicios analíticos. La necesidad, entonces, es un rasgo de los juicios analíticos, es la necesidad lógica. ¿Qué quiere decir la necesidad? Que cuando un juicio es verdadero, si es necesariamente verdadero, es imposible que su opuesto también lo sea. ¿Sí? Bien, entonces, los juicios analíticos son, dijimos, universales, son necesarios y además son a priori. ¿Sí? Entonces, esas son las tres características de los juicios analíticos. ¿Mm? Vamos ahora a los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos son, por ejemplo, primero veamos cuál es la característica. La información que está en el sujeto es diferente
a la información que está en el predicado. Esa es la definición de los juicios sintéticos. Bien, los juicios sintéticos son particulares. Vamos a ver un ejemplo. El libro es azul, ¿sí? El libro es el sujeto, azul el predicado. Azul no está, es una información distinta a el libro. Por lo tanto, es un juicio sintético, ¿sí? El predicado y el sujeto son diferentes, me dan una información diferente. ¿Es un juicio universal? No, es un juicio particular, porque aunque yo dijera los libros son azules, pero eso no vale para todos los libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los libros son azules, será un grupo de libros, ¿sí? Pero entonces no son juicios universales, son juicios particulares. Son juicios a posteriori, porque yo sí necesito de la experiencia para saber si el juicio del libro es azul es verdadero o falso. O sea que son a posteriori. Y no son juicios necesarios, son juicios contingentes. ¿Por qué son contingentes? Porque puede ser verdadero o puede ser falso. En cambio, cuando un juicio es necesario, es necesariamente verdadero. En cambio, el libro es azul, ¿puede ser verdadero? Sí. ¿Puede ser falso? También. Por eso es contingente. En cambio, el triángulo es una figura de tres ángulos. ¿Es verdadero? Sí. ¿Puede ser falso? No. Por eso es necesario. ¿Sí? Se ve ahí la diferencia entre lo necesario y lo contingente, ¿no? Bien. Entonces, Kant se va a preguntar, bueno, pero la ciencia está constituida entonces ¿por qué? ¿Por juicios analíticos o por juicios sintéticos? Ya sabemos que la ciencia está constituida por juicios, pero ¿por qué tipo de juicio? ¿Por analíticos o juicios sintéticos? Por juicios analíticos, Kant va a decir que no. Los juicios analíticos tienen algo bueno, que son universales, que son necesarios, ¿sí? Que son a priori, pero tienen un problema, que no me agregan conocimiento, porque son juicios más bien explicativos. Entonces lo que hace es desarrollar en el predicado lo que ya está contenido en el sujeto, pero no me da un conocimiento nuevo. Por lo tanto, la ciencia no puede estar constituida por juicios analíticos. Vamos ahora a los sintéticos. ¿Será entonces que la ciencia está constituida por juicios sintéticos? Los juicios sintéticos tienen algo bueno, que me agregan conocimiento, porque como el predicado es distinto del sujeto, entonces es algo bueno. Pero, ¿qué tienen de malo? Que son particulares, que son contingentes, que son a posteriori, entonces la ciencia no puede estar constituida por juicios sintéticos, porque la ciencia busca lo universal, busca lo necesario y busca lo a priori. Entonces, Kant va a desarrollar un tipo de juicio, que esto sí es un aporte de Kant, que son los juicios sintéticos a priori, ¿sí? Los juicios analíticos y sintéticos eran juicios que venían desde antes y que estaban eran los juicios que admitían los lógicos de la época de Kant. Kant va a agregar un tercer tipo de juicio, que son los juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori, como todo juicio sintético, agrega conocimiento, porque el sujeto es diferente del predicado. Pero tiene algo nuevo, que es a priori. Y con el a priori se vuelven universales y necesarios. ¿Sí? Es decir, que toma lo mejor de los juicios analíticos y lo mejor de los juicios sintéticos. Y esos son los juicios sintéticos a priori. Entonces, para Kant, la ciencia está constituida por juicios sintéticos a priori. Bien, entonces Kant ahora va a reformular la pregunta que nosotros habíamos hecho hace un rato. Al comienzo había dicho que la pregunta que se hacía Kant es cuál es la condición de posibilidad de la física, de la ciencia, ¿no? Y ahora Kant va a desplegar tres preguntas, ¿no? A partir de este instrumento nuevo que tiene, que son los juicios sintéticos a priori. La primera pregunta que va a hacer es,
¿cuál es la condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la matemática? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la matemática? La segunda pregunta que se va a hacer es cuál es la condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la física. Y la tercera pregunta que se va a hacer es, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven entre las dos primeras preguntas y la tercera? En las dos primeras no pone en cuestión que sea posible y en la tercera sí. Perfecto, excelente, Paloma. Muy bien. En las dos, ¿por qué? Porque Kant no duda ni de que la matemática ni de que la física sea ciencia. Y si es ciencia, está constituida por juicios sintéticos a priori. Es decir, que la matemática y la física están constituidas por juicios sintéticos a priori. ¿Por qué? Porque son ciencia. ¿Qué le interesa a Kant saber? Es qué es lo que hizo posible que haya juicios sintéticos a priori en la matemática y en la física. O, que es lo mismo que preguntarse, ¿qué es lo que hace posible a la matemática y a la física? ¿Sí? Esas son las preguntas que se hacen. Muy bien. En la tercera, Kant se pregunta, ¿son posibles los juicios sintéticos? ¿Sí? Y si son posibles los juicios sintéticos, entonces está dudando si la metafísica es una ciencia, y lo que él quiere averiguar es si los juicios sintéticos a priori son posibles en la metafísica. ¿Sí? Paloma, ¿querés hacer una pregunta? Porque te voy a ir con la manito. ¿No? Bueno. No. Bueno, entonces, los juicios sintéticos a priori son lo que definen una ciencia. Toda disciplina científica está constituida por juicios sintéticos a priori. Bien, entonces esas son las tres preguntas, los tres problemas que Kant va a trabajar en la crítica de la razón pura, ¿no es cierto? Bien, el conocimiento, ¿sí?, humano, entonces vemos que se va a identificar con la capacidad humana de hacer juicios, es decir, de tener lenguaje. Si nosotros no tuviéramos lenguaje, no podríamos conocer. Es decir, que el conocimiento depende del lenguaje. Y el lenguaje es justamente lo que a nosotros nos permite pensar, ¿no? El lenguaje nos permite pensar. Pensar equivale a juzgar, ¿sí? Juzgar es, por ejemplo, decir el libro es azul, ¿sí? Juzgar es decir, el agua hierve a 100 grados centígrados. Esos son juicios, ¿sí? Y yo pienso cuando tengo esos juicios. O sea que juzgar y pensar es lo mismo. Es decir, que no podríamos pensar si no tenemos lenguaje. Estamos hablando siempre de la razón humana, ¿sí? La razón humana kantiana es una razón universal, no es una razón histórica, ¿sí? Es decir, que Kant no habla en términos de especie, porque en esa época la biología no estaba ni siquiera como disciplina. Pero, digamos, si queremos llevarlo a un lenguaje más actual, diríamos que está hablando de la razón humana como una característica de la especie humana, ¿sí? Cómo conocen los animales, cómo conocen los ángeles, etcétera. Acá va a decir, y no sé, yo solo puedo hablar de cómo conoce el ser humano. Por lo tanto, aquí hay un relativismo. ¿Por qué hay un relativismo? Un relativismo a la especie, pero es un relativismo a un sujeto que es universal. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros conocemos, lo conocemos como humanos. Por lo tanto, el mundo que nosotros conocemos es un mundo humano. ¿Sí? Ese mundo humano es el que nosotros podemos conocer con nuestra razón humana. ¿Sí? Los caballitos de mar, con su razón de caballito de mar, conocerán un mundo de caballito de mar. El perro, con su razón de perro, va a conocer su mundo de perro.
Ahora, nosotros, con nuestra razón humana, solo podemos conocer el mundo humano. Por eso no podemos conocer cómo son las cosas en sí mismas, ¿sí? Porque solo podemos conocer la razón humana, ¿sí? Bien, hay una pregunta en la guía que es si Dios piensa, ¿no? Exactamente, sí, sí, Paloma, así es. Entonces, ¿Dios piensa? Y no, Dios no piensa, porque el pensamiento supone el lenguaje humano, ¿sí? Y eso es un rasgo humano, es un rasgo de la especie humana. Por lo tanto, es justamente el pensamiento humano lo que caracteriza, digamos, a este ser humano que tiene esta capacidad de juzgar. Dios ni piensa ni necesita pensar, en el caso de que nosotros digamos que hay un ser superior, digamos, ¿no? Entonces, el pensamiento ligado al lenguaje es un rasgo humano. Si nosotros le preguntamos a Kant, ¿y los animales piensan? Va a decir, no, no sé, porque lo que sí sé es que la razón humana piensa y pensar equivale a juzgar, ¿sí? Pensar equivale a juzgar. El conocimiento humano, como nosotros somos finitos, también es un conocimiento finito, ¿sí? ¿Qué quiere decir finito? Finito quiere decir que tiene límites. Nosotros tenemos límites, ¿sí? Límites en la duración de nuestra vida, límites en nuestras capacidades, límites en nuestras potencialidades. Nosotros tenemos límites, ¿sí? Por eso somos seres finitos, ¿no? ¿Y por qué el conocimiento humano es finito? Porque nosotros somos finitos. ¿Sí? ¿Y en qué vemos la finitud del conocimiento humano? La finitud del conocimiento humano lo vemos en esta característica que es la receptividad. ¿Sí? La receptividad, ¿sí? La receptividad es la capacidad de recibir. Es decir, que para que nuestra maquinaria cognitiva se ponga en marcha, la maquinaria cognitiva es la razón humana, para que nuestra maquinaria cognitiva se ponga en marcha, tiene que recibir algo. Es como una especie de motor. Tiene que recibir la nafta que, y con esa nafta se pone en marcha, ¿sí? Para Kant, el pensamiento es pensamiento con lenguaje, ¿sí? O sea, no hay pensamiento sin lenguaje. O sea, para Kant es así. Entonces, el conocimiento humano es finito porque es receptivo, ¿sí? Entonces necesita recibir algo para ponerse en marcha. Un conocimiento de un ser superior, no, conocería, iría creando, o sea, no necesitaría recibir nada para producir. El conocimiento humano no, necesita recibir algo para ponerse en marcha, ¿no? Bien, entonces eso que va a recibir va a estar claramente en todas las facultades. Ustedes tienen un cuadro allí, que yo se los di y les pedí que para hoy lo tuvieran. Entonces, en ese cuadro, ahí tienen toda la estructura. Como está explicado el cuadro en un video y ustedes lo tienen, yo ahora lo voy a decir muy rápido, ¿sí? Así que si lo tienen ahí en la mano, como yo les había pedido, lo van a poder seguir, y si no, después escuchan el video y lo ven. Y voy a sintetizar con esto, y con esto yo cierro Kant y paso al otro texto, ¿sí? Entonces, no, el cuadro lo tienen en el aula virtual. La crítica de la razón pura, y voy a ir sintetizando todo lo que dije hasta ahora. La crítica de la razón pura es el texto que Kant escribe para responder justamente a la pregunta: ¿cuál es la condición de posibilidad de la ciencia? ¿Sí? Y para estudiar a ese sujeto trascendental que es la razón humana. ¿Sí? La razón humana es el sujeto trascendental, ¿sí?, que hace posible la ciencia, también la ética, pero acá nos quedamos solo en la ciencia. Esta obra, La crítica de la razón pura, Kant la divide en tres partes. Tiene otras subdivisiones, pero a nosotros nos van a interesar estas tres. ¿Cuáles son esas tres partes? La que estudia cada una de las facultades.
En la primera parte, en la primer facultad, que es la sensibilidad, ¿sí? Se llama estética trascendental. Es decir, que en la estética trascendental, Kant estudia la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad es una facultad, o sea, que forma parte de la razón humana. La sensibilidad tiene, como toda facultad humana, una parte pasiva y una parte activa, ¿sí? La parte pasiva es la parte receptiva. La parte receptiva de la sensibilidad son los datos de los sentidos, ¿sí? Es decir, que esto después lo vamos a desarrollar, pero ahora quiero que tengan todo el esquema, pero los envío a que lo vean en detalle en el video. Los datos de los sentidos son la información que recibimos por los sentidos, ¿sí? Formas, texturas, sabores, ¿sí? Esos datos de los sentidos es lo receptivo, ¿sí? De la sensibilidad. ¿Cuáles son las estructuras propias de los sentidos? Perdón, de la sensibilidad. El espacio y el tiempo, ¿sí? Es decir, que el espacio y el tiempo son estructuras de la sensibilidad. Es decir, que el espacio y el tiempo son formas, forma y estructura son sinónimos, son formas, son estructuras que están en el sujeto. No hay un espacio fuera de nosotros, no hay un tiempo fuera de nosotros, ¿sí? Sino que el espacio y el tiempo son estructuras que están en nosotros. Bien, que están en la razón humana, ¿sí? Entonces, el espacio y el tiempo son estas estructuras de la sensibilidad, ¿sí? Esas estructuras no vienen de la experiencia, sino que son estructuras a priori, ¿sí? Son estructuras a priori que él tiene el sujeto trascendental. Bien, ese sujeto, cuando las estructuras a priori, espacio y tiempo, se unen con los datos de los sentidos, es que obtenemos el fenómeno, ¿sí? Es decir, que el fenómeno es una síntesis que hace la sensibilidad. Es decir, es una síntesis que hacemos nosotros, los humanos, con nuestra facultad de la sensibilidad. La sensibilidad es una facultad que le permite al ser humano intuir. Nosotros podemos intuir por la facultad de la sensibilidad, ¿sí? O sea que la sensibilidad intuye, ¿no? Y la única intuición que Kant reconoce es la intuición sensible, no la intuición intelectual. La intuición intelectual Kant no la reconoce. En esto se diferencia de Platón, por ejemplo. Bien, entonces, nosotros podemos intuir que intuimos el fenómeno. Y eso lo hace la sensibilidad cuando hace una síntesis uniendo los datos de los sentidos con la forma de espacio y tiempo. ¿Qué es una síntesis? Kant es el filósofo de la síntesis. ¿Qué es una síntesis? No tiene nada que ver con resumen, por favor, nunca me hagan esa asociación. La síntesis, ¿sí?, es una producción creadora, creativa, porque de la unión de dos cosas saca una nueva, saca una unidad nueva. Es decir, que de la unión de los datos de los sentidos con la forma de espacio y tiempo se produce algo nuevo, que es el fenómeno, ¿sí? Entonces, el fenómeno es la síntesis que lleva a cabo la sensibilidad humana. Bien. Y ya podemos decir que conocemos, no, todavía no conocemos. No es una suma, no es suma. La suma es, digamos, cuando decimos que algo es una suma de cosas, no, acá es algo nuevo, ¿sí? Es una síntesis, la síntesis es más que la suma, ¿eh? Hay algo nuevo, se ha producido algo nuevo. Bien, entonces, ¿tenemos aquí conocimiento? Todavía no, porque todavía no ha intervenido el lenguaje. Lo que tenemos es la base del conocimiento, que es el fenómeno. Por eso para Kant el conocimiento empieza en la experiencia sensible, pero no se acaba en la experiencia sensible, ¿sí? Hace falta la experiencia sensible. Entonces, necesitamos del fenómeno, que lo va a producir la sensibilidad. Entonces pasamos a otra parte de la crítica de la razón pura,
que se llama analítica trascendental. La analítica trascendental, ¿sí? La analítica trascendental, Kant va a estudiar allí a la facultad del entendimiento, ¿sí? Y con el entendimiento va a venir el lenguaje. El entendimiento es la facultad que nos permite pensar, ¿sí? Nosotros podemos pensar porque tenemos una facultad que es el entendimiento. El entendimiento también es una facultad humana, ¿sí? Por lo tanto, como facultad humana, también va a tener una parte receptiva y una parte activa, que es la parte propia, la parte pura, digamos, de la facultad. La parte receptiva va a ser el fenómeno. ¿Qué es lo que recibe el entendimiento? Recibe el fenómeno. ¿Que se lo dio quién? Me dicen ahí. La sensibilidad le dio el fenómeno. La sensibilidad, perfecto, muy bien, Lucía. La sensibilidad le dio el fenómeno, ¿sí? Es decir, que el entendimiento trabajan en equipo, ¿sí? La sensibilidad y el entendimiento, perfecto, ¿sí? Entonces, el entendimiento recibe el fenómeno que le da la sensibilidad y ahora sí el entendimiento lo va a pensar, ¿sí? Le va a poner las categorías que son del lenguaje, ¿sí? Esas categorías son esas estructuras conceptuales que va a tener el entendimiento, que son a priori, después ya eso lo vamos a analizar bien, pero por ahora les digo esto nada más, son a priori, ¿sí? Son conceptos a priori, no provienen de la experiencia, y con esos conceptos a priori va a producir una síntesis. Es decir, que el entendimiento toma, recibe el fenómeno que le dio la sensibilidad, le aplica las categorías que son su parte a priori, son estructuras, estas categorías son estructuras, y produce una nueva síntesis. ¿Cuál es la síntesis? El objeto. ¿Sí? El objeto es la síntesis que produce el entendimiento. Y gracias a la sensibilidad, porque la sensibilidad le dio el fenómeno. Si no habría fenómeno, no podría haber objeto. Por eso nosotros vamos a hablar de objeto fenoménico, ¿sí? Porque es el objeto que tiene como base al fenómeno. La sensibilidad, ¿sí?, hace posible a los juicios sintéticos a priori en la matemática. Miren esa ironía, pues siempre le dijimos que la matemática no tiene nada empírico. Para Kant, la matemática es posible gracias a las estructuras de espacio y de tiempo, que son estructuras de la sensibilidad, ¿sí? Es decir, que las formas de espacio y tiempo, que son la parte pura, la parte a priori de la sensibilidad, son las que hacen posible la matemática. Y los juicios sintéticos a priori en la física son posibles gracias al entendimiento, ¿sí? Porque es una ciencia basada en objetos empíricos. Bien, entonces, tenemos aquí cómo Kant responde, este es el plan general de la obra, cómo Kant responde, qué es lo que hace posible los juicios sintéticos a priori en la matemática y qué es lo que hace posible los juicios sintéticos a priori en la física. La matemática para Kant es aritmética y geometría, ¿sí? La geometría es posible gracias al espacio, porque la geometría estudia el espacio, y el tiempo es posible, la aritmética es posible gracias al tiempo, ¿sí? Porque la aritmética, ¿cuál es la operación básica de la aritmética? El más uno, ¿sí? El más uno es la operación básica. Ese más uno, que me va a dar la sucesión, por ejemplo, de los números naturales, es la operación básica a partir de la cual yo puedo reconstruir toda la matemática, ¿sí? ¿Y por qué el tiempo? Porque el tiempo se basa en una sucesión de instantes. Si nosotros no tuviéramos la estructura de tiempo, no podríamos entender la idea de sucesión. Y la idea de sucesión es básica para la aritmética. O sea que ese es el plan
de Kant para estudiar el sujeto trascendental. ¿Y qué pasa con la metafísica? Kant va a decir, bueno, hasta acá tenemos el conocimiento, sensibilidad y entendimiento trabajan juntas y me da el conocimiento, pero nos queda una facultad más, que es la razón, ¿sí? El fenómeno es lo que el entendimiento, estoy respondiendo una pregunta que me hacen, el fenómeno es lo que recibe el entendimiento, ¿sí? Pero no es la parte, pero es de la sensibilidad, el fenómeno es la síntesis, y en el entendimiento es la parte receptiva. Bien, entonces, eso por una pregunta que leí recién. Entonces, ¿qué pasa con la metafísica? La razón, que es la tercera facultad, se vuelve loquita, podríamos decir, ¿sí? Empieza a buscar el fundamento, y se pierde, ¿no? Se pierde, la razón se pierde y produce una ilusión, produce engaño, ¿no? Y entonces empieza a reunir, a producir nuevas síntesis, pero ya alejada del fenómeno, ¿sí? Y entonces empieza a generar totalidades, ¿sí? Y esas totalidades son las ideas. Entonces, tienen que diferenciar lo que es la categoría de lo que es la idea, ¿sí? La categoría y las ideas tienen en común que son conceptos, y son conceptos a priori. La diferencia es que las categorías se pueden aplicar a los fenómenos, como vimos recién. En cambio, las ideas no. Para Kant hay tres ideas. La idea de yo o del alma, la idea de mundo y la idea de Dios, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Con la idea de yo o de alma, eso dio lugar a una disciplina, ¿no es cierto? Y esa disciplina es la psicología. La idea de mundo dio lugar a la cosmología y la idea de Dios dio lugar a la teología. Entonces, la psicología, la cosmología y la teología, las tres juntas, son la metafísica, ¿sí? Bien, entonces dijimos que todo esto que estudia la metafísica, basado en estas tres ideas, es resultado de un engaño, ¿sí? De un engaño que se hace la razón a sí misma, de una ilusión. Kant habla de una ilusión trascendental. Es una ilusión, ¿sí? Es cuando la razón quiere ir más allá de los límites del que plantea el entendimiento. Es decir, cuando la razón va más allá del mundo sensible, ¿sí? Es decir, cuando sale del mundo fenoménico, ¿no? Entonces, estas tres ideas son las que justamente van a definir la metafísica. Es decir, que la psicología está en el mismo plano que la cosmología y la teología, ¿no es cierto? Porque las tres juntas forman la la metafísica, ¿sí? Entonces, para Kant, la psicología no es ciencia ni puede serlo. ¿Por qué no puede ser la psicología ciencia para Kant? ¿Sí? Porque la psicología se basa en la idea del alma o la idea del yo, ¿sí? Muy bien, entonces, esta psicología basada en la idea del yo, lo que va a demostrar Kant, que el yo es una idea, y si es una idea, es una ilusión, es un engaño. No hay tal cosa como el yo, ¿sí? Entonces, pasamos un poco ya al otro trabajo, y cómo es que se va a producir esta idea de yo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se produce este engaño, ¿no? Entonces, Kant distingue aquí entre el sentido interno y el sentido externo, ¿sí? El sentido externo es el que nos da cierta imagen de estabilidad, porque el sentido externo es lo que nosotros percibimos fuera de nosotros,
¿sí? Y todo lo que nosotros percibimos fuera de nosotros está espacializado. Es decir, que la estructura originaria, básica, de todo lo que está fuera de nosotros es el espacio, ¿sí? Y el espacio nos da, si bien es fenómeno, ¿sí? Nos da esa estructura, vamos a decir, esa cierta estabilidad. Entonces, para Kant, el mundo natural es estable, ¿sí? Y es también regular. De ahí va a derivar la regularidad. Por eso es que nosotros podemos estudiar y conocer el mundo natural porque es un mundo regular. En cambio, el sentido interno, ¿sí? Que debiera darnos de la misma forma que el sentido externo alguna información de nuestra interioridad, sin embargo, allí no hay esa estabilidad. La estabilidad es una ilusión. Es una ilusión y esa ilusión bien, tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo, habíamos dicho, ¿qué habíamos dicho que era el tiempo? ¿Me lo recuerdan, por favor? ¿Me recuerdan qué habíamos dicho que era el tiempo? Una estructura de la sensibilidad. Perfecto, muy bien. Muy bien. El tiempo, habíamos dicho que era una forma de la sensibilidad, y el tiempo tiene que ver cómo organizamos nosotros todas nuestras representaciones, todo lo interno, nuestros recuerdos, nuestras representaciones, nosotros la organizamos temporalmente, ¿sí? O sea, antes, después. Fíjense, ustedes están explicando algo y ustedes dicen lógicamente, bueno, de estas premisas se sigue esto, se sucede esto, ¿sí? Después de estas premisas viene esto, ¿sí? Luego inferimos esto, ¿sí? Hay como expresiones que son temporales, ¿sí? Para explicar los recuerdos, para explicar, para dar cuenta de nuestras representaciones, ¿sí? Entonces, el tiempo es justamente esta ilusión. No, Kant no reemplaza la idea de yo por razón. Yo y razón no tienen nada que ver, son dos conceptos diferentes. Entonces, lo que sí Kant va a hablar de un yo trascendental, ¿sí? Pero el yo trascendental de Kant, que lo vamos a estudiar después, no tiene nada que ver con el yo que estudia la psicología. El yo trascendental es una síntesis originaria que hace posible todas las otras síntesis. Pero ese yo trascendental puede, digamos, hace posible el conocimiento, pero no puede conocerse a sí mismo, ¿sí? O sea que no es reflexivo, ¿sí? Tiene conciencia de sí, pero no puede conocerse a sí mismo. Entonces, para Kant, el sentido interno nos genera una ilusión de estabilidad. Y esa ilusión de estabilidad es la que llamamos yo. ¿Sí? O sea que el yo, pero no el yo trascendental, como sujeto trascendental universal, sino el yo Leticia, ¿sí? Yo Ángeles, yo Paloma, ¿sí? Ese yo interno es una ilusión. Es una ilusión porque está generada por esta sensación de estabilidad, como que hay algo que permanece, ¿sí? Pero en realidad no hay nada que permanece, ¿sí? Entonces, para Kant, el yo es una idea que no tiene base empírica, que no tiene ni siquiera un punto de estabilidad y que es resultado de una ilusión, ¿no? Entonces, la psicología, como se basa en ese yo, no puede ser una ciencia, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí tenemos Kant. Y Kant domina todo digamos, lo que se entiende por conocimiento de la modernidad, ¿sí? Llega hasta nuestros días y es fundamental en todas las universidades alemanas, ¿sí? Entre las que está donde estudia Freud, ¿sí? O sea que Freud es un kantiano de formación. Y de hecho, en el artículo ahí tienen varios lugares donde Freud se refiere
a Kant. Entonces Freud piensa como Kant, pero tiene un problema, porque Freud quiere hacer que la psicología sea ciencia. Entonces, ¿cuál es el problema de Freud? ¿Cómo hacer que la psicología sea ciencia teniendo como base de la maquinaria cognitiva a esta del sujeto trascendental kantiano? Entonces tiene que hacer algunos ajustes para que la psicología pueda ser ciencia. Y allí es donde va a estar la novedad de Freud, ¿sí? Nosotros habíamos visto, bueno, lo tienen en el video, pero, y lo habíamos visto en la clase pasada, a ver cómo, la oposición, digamos, ciencias naturales, ciencias humanas, tiene como base esta idea que está en Kant de que el mundo natural es regular, con esta ilusión de estabilidad del espacio, es medio de ilusión porque es fenoménica, pero en realidad hay una estabilidad que la da el espacio. Y las ciencias humanas, que si bien Kant la única ciencia humana que considera es la psicología, porque es la única que hay en la época, pero que lo que dice vale para todas las ciencias humanas, vale para la sociología, vale para la antropología, etc. Entonces, Kant concibe al ser humano como libre. Popper, que es otro filósofo que está allí también lo concibe al ser humano como libre. Si es libre, no puede estar sujeto a regularidades, ¿sí? Porque el mundo natural kantiano, ¿sí? Es un mundo que está regido por el determinismo, ¿sí? ¿Y qué es el determinismo? ¿Qué significa determinismo? ¿Por qué decimos que en el mundo natural hay determinismo? Determinismo quiere decir que todo tiene una causa, ¿sí? Todo fenómeno tiene una causa. Eso quiere decir determinismo, ¿sí? Es decir, que el determinismo significa que todo fenómeno tiene una causa. El mundo natural está determinado, o sea, es relaciones causales. Eso es el mundo natural para Kant, ¿sí? Y para Popper y para el resto, ¿sí? Es decir, si hay causa, está determinado. ¿Qué es lo que se opone a determinado? Lo libre. El ser humano es libre. ¿Somos libres en todos nuestros actos? No en todo. Muchos de nuestros actos están determinados porque tienen una causa. Si tiene una causa, está determinado, por lo tanto, no es un acto libre, ¿sí? Pero Kant va a decir, y Popper también, que sin embargo hay algunos actos nuestros que sí son libres, ¿sí? Y que la ética, para Kant, la posibilidad de la ética es la libertad humana. Si no hay libertad humana, entonces no hay ética, ¿sí? Porque el ser humano no puede elegir. Entonces, la diferencia entre determinismo y libertad es que en el determinismo todo tiene una causa y en la libertad no hay causa, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo si un acto mío es libre? ¿Tiene causa? Entonces no es libre, está determinado. ¿No tiene causa? Es libre. ¿Se entiende esa diferencia? Bien, entonces, para Kant, el mundo humano es libre. Por lo tanto, no se da la relación causal. No tiene sentido entender al ser humano causalmente, ¿sí? Y mucho menos la ética, la posibilidad de la ética quedaría anulada. Entonces, por eso tampoco no hay ciencia del mundo humano, ¿sí? Porque ese ser humano es libre y por lo tanto no hay una regularidad causal como en el mundo natural. Entonces, ya vemos, no, causa no hace referencia a motivación, causa hace referencia a algo que produce un efecto, ¿sí? Eso es causa, algo que produce un efecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si el mundo humano es libre, entonces no es regular.
y no tenemos la estructura causal que tenemos en el mundo natural. El mundo natural yo lo puedo conocer porque es regular. En cambio, el mundo humano, al no ser regular, no lo puedo conocer. Y al no haber estabilidad, porque no está estructurado espacialmente, sino temporalmente, y tiene como base esa ilusión, entonces, o sea, la ilusión del yo, entonces no puede haber ciencia de lo humano. Entonces, Kant y un ejemplo de acción libre del ser humano, cualquier acto que no esté determinado, que yo no pueda establecer una causa, ¿sí? Que no tenga causa, eso sería un acto libre. Entonces, sin embargo, Freud va a decir, yo acuerdo con todo lo que dice Kant, pero el mundo humano también va a estar determinado. ¿Sí? Es decir, que Freud elimina la libertad del mundo humano. Cuando Freud elimina, o sea, lleva el determinismo al mundo humano. Por lo tanto, para Freud no existe la libertad. Si no existe la libertad, entonces tenemos que el mundo humano está tan determinado como el mundo natural. Solo que, dice Freud, el mundo humano va a tener sus propias leyes, sus propias regularidades, sus propias conexiones causales. Y el mundo natural tiene las suyas propias, ¿sí? Pero Freud sigue teniendo un problema. Freud sigue teniendo el problema de cómo va a hacer para darle base fenoménica a ese mundo humano. Ya dijo, bueno, sí, hay relación causa-efecto en el mundo humano también. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacer que tenga base fenoménica? Porque para Kant, para que sea ciencia, tiene que haber base fenoménica, ¿sí? Es decir, tiene que operar los datos de los sentidos, tiene que operar las formas de espacio y tiempo y tiene que producirse, digamos, el fenómeno. Entonces, podemos hablar de fenómenos psíquicos. Por ahí los psicólogos con cierta liviandad hablan de fenómenos psíquicos, cuando en realidad eso es todo un problema, ¿no? No, ¿cómo toser va a ser una acción libre? Bien, entonces, vamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Freud? Bueno, así como los datos de los sentidos me dan información del mundo externo, necesito algún tipo de órgano de percepción del mundo interno, ¿sí? El órgano de percepción del mundo externo son los 5 sentidos, el oído, la vista, el olfato, ¿sí? Que me dan los datos de los sentidos. ¿Cuál es el órgano de percepción del mundo interno? Porque si no tengo un órgano de percepción, no voy a poder hablar de fenómeno, ¿sí? La conciencia, excelente Lucrecia. La conciencia es el órgano de percepción del mundo interno, ¿sí? Entonces, la conciencia es al mundo interno lo mismo que los sentidos son al mundo externo, ¿sí? Y después todo lo demás sigue igual, porque hace falta lenguaje, igual que en el mundo externo, para conocer el mundo externo, y ahí se va dando el entramado. Es decir, que Freud extiende este concepto de ciencia de Kant a la psicología haciendo 2 cosas. Primero, eliminando la libertad, o sea, el ser humano está determinado, y segundo, dándole una base fenoménica. Para eso tiene que poner un nuevo órgano de percepción, y es la conciencia, ¿sí? Bien, entonces, con eso quedaría, digamos, Freud resolvería el problema de la cientificidad de la psicología. Pero, sin embargo, no queda ahí la cosa, ¿no? El psicoanálisis freudiano sigue quedando excluido del campo científico, ¿sí?
el psicoanálisis sigue siendo, a pesar de todo este malabar, Freud es un genio en epistemología. Para mí es uno de los epistemólogos más geniales, porque tiene que hacer tanto malabarismo para que el psicoanálisis sea ciencia que termina desarrollando una concepción epistemológica realmente impresionante. Y todo desde Kant, ¿sí? Bueno, entonces Kuhn, que es otro filósofo, también va a decir, va más o menos, Kuhn va a tener, después nosotros lo vamos a estudiar más a Kuhn, pero Kuhn también es un neokantiano, va a tomar un sujeto como el de Kant, solo que el sujeto kuhniano es un sujeto histórico, ¿no? Pero sin embargo, y va a tener un criterio de cientificidad que es novedoso, que es el de ejemplar, ¿sí? El ejemplar es cómo los científicos resuelven los problemas. El modo en que resuelven los problemas se basa en imitar a otros científicos que han resuelto el problema y eso se llama, ese modelo se llama ejemplar, ¿sí? Bien. ¿Y qué va a decir Kuhn? Y Kuhn va a decir, bueno, pero el psicoanálisis no es ciencia porque no tiene ejemplares, ¿sí? A pesar de que Kuhn planteó, también hace como una revolución dentro del campo de la epistemología, sin embargo, el resultado sigue siendo el mismo. La psicología, Kuhn a la psicología le da un poco de aire. Bueno, sí, algunas cosas de la psicología entran como ciencia, pero el psicoanálisis no. ¿Por qué? Porque no tiene ejemplares. O sea que lo que estamos haciendo acá mostrando es decir, bueno, no importa que cambie, aparentemente cambian las teorías epistemológicas, pero el resultado es el mismo, siempre hay algo que queda fuera, y en este caso el psicoanálisis, ¿no? Entonces, Kuhn, cuando dice que el psicoanálisis no tiene ejemplares, está tomando al ejemplar como base, como criterio de cientificidad, ¿sí? Y justamente es la base de lo que se llama la racionalidad comunicativa. Porque para Kuhn hay un problema de comunicación entre distintas comunidades científicas, pero es justamente ese problema a través de los ejemplares es que uno puede mostrarle a otro de otra comunidad cómo es que resuelve los problemas, ¿sí? Entonces, allí hay una relación entre la capacidad de resolver el problema y la racionalidad comunicativa. Es decir, que el problema de comunicarse que hay entre las comunidades científicas, mediante los ejemplares, pueden resolver un problema. Un ejemplar es la capacidad de resolver problemas, ¿sí? La capacidad de resolver problemas es, la definición precisa de ejemplar es la solución exitosa de un problema, ¿sí? Es una solución lograda de un problema, ¿sí? Entonces, un problema se puede resolver, ¿sí? En base ¿cómo sé yo cómo voy a resolver un problema? Bueno, porque ya tengo otros ejemplares, como otros investigadores dentro de la comunidad científica han aprendido a resolver problemas. Entonces yo, que estoy, vamos a decir, estudiando psicología, veo cómo se resuelven los problemas mis profesores, que de alguna forma me transmiten cómo es que se resuelven los problemas, ¿sí? Ahora bien, la racionalidad comunicativa entre los miembros de una comunidad no es problemática, porque todos aprendemos lo mismo, leímos los mismos libros, entendemos todo más o menos lo mismo. El problema es cuando pertenecen a comunidades científicas diferentes, ¿sí? Entonces ahí empieza a abrir un problema de racionalidad. Pero el ejemplar puede servir como un medio para resolver este problema de la racionalidad comunicativa, ¿no? Pero más allá de eso, lo que está diciendo Kuhn es que el psicoanálisis no tiene ejemplares, ¿sí? Por lo tanto, por eso el psicoanálisis no es una ciencia.
¿qué es lo que yo quiero que queden acá? Porque después vamos a estudiar Kuhn, o sea, no entren tanto ahí en el detalle. ¿Qué es lo que me interesa acá? Es que el resultado es lo mismo. Dejamos afuera algo del campo científico. Primero Kant, la psicología, después Kuhn, el psicoanálisis. ¿Sí? Y Popper también lo deja fuera el psicoanálisis. Popper deja fuera la psicología, el psicoanálisis, la antropología, la historia. Popper odia dos cosas, a Freud y a Marx. ¿Sí? O sea que allí queda todo. ¿Por qué? Porque concibe al ser humano como libre. ¿Sí? Entonces ahí le entran los problemas. Bien, entonces, ahí yo cito a otro filósofo que se llama Rawls, que él va a decir, bueno, a ver, pero entonces, ¿quién establece la diferencia entre ciencias sociales y ciencias naturales? Esa diferencia no es una diferencia dada, no es algo natural, vamos a decir así, sino que es una diferencia que se establece, ¿sí?, desde alguna epistemología. ¿Sí? Hay alguna concepción epistemológica que establece la diferencia entre ciencias sociales y ciencias naturales, o ciencias humanas y ciencias naturales, como quieran llamar. En el caso de Kant, la epistemología de Kant, la racionalidad de Kant, que hemos visto hoy, establece la diferencia entre lo humano y el mundo humano y natural. Y de allí va a decir que todo lo humano no puede haber conocimiento, por lo tanto no hay posibilidad de una ciencia social o de una ciencia humana. Kuhn va a decir, bueno, más o menos, parece que está negociando, que está corriendo la frontera, pero va a decir, bueno, pero el criterio es ejemplar. Si no tiene ejemplar, no puede ser ciencia. Y el resultado es lo mismo, queda fuera el psicoanálisis. Entonces, a mí me interesa terminar con la cita de Friedman, que dice Friedman, es controversial la idea de que la empresa científica que llevan adelante algunas disciplinas sean modelos privilegiados o ejemplares de conocimiento racional. Es decir, que para Friedman pone en duda, dice es controversial, o sea, tenemos que cuestionar eso, el hecho de que la empresa científica que llevan adelante algunas disciplinas, digamos las ciencias naturales, ¿sí?, lo que hacen las ciencias naturales, la forma de producir conocimiento de las ciencias naturales, sea eso un modo privilegiado, un modelo de racionalidad. ¿Sí? Kant decía, el modelo de racionalidad lo da la física de Newton. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que cuestionar, porque la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, ¿sí?, está planteada desde alguna epistemología. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando se hacen estas diferencias entre ciencias, entre conocimientos, es preguntarnos desde qué epistemología, ¿sí?, desde qué epistemología es que nosotros estamos planteando esa diferencia. ¿Se ve? Cuando nosotros planteamos desde qué epistemología, ¿sí?, vamos a ver que no hay una epistemología universal. ¿Sí? Kant quería que su sujeto trascendental sea universal, pero después vamos a empezar a ver de que en realidad no existe una epistemología universal. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo vamos entendiendo, porque después cuando expliquemos lo que son los epistemicidios, esta idea que hemos estado viendo es fundamental. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí es que las diferencias entre ciencias siempre se plantean desde una epistemología. Y esa epistemología quiere pararse como universal, cuando en realidad no es
digamos, universal, no hay epistemología universal, una única epistemología, ¿sí? Entonces, eso primero, y siempre dudar, porque cuando el criterio de cientificidad lo pone, a ver, porque funcionaría así, primero digo, están las ciencias A y las ciencias B. Después digo, el modelo de ciencia lo establecen las A. Entonces, ¿qué estoy generando? Estoy generando una oposición, porque eso quiere decir que las ciencias B se van a tener que adaptar y subsumir al modelo de ciencia A. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien, entonces, vamos viendo cómo, digamos, se nos va revelando, cómo se nos va revelando esto de que cuando establecemos ciertos modelos privilegiados para considerar lo que es racional, estamos generando oposiciones. Y esas oposiciones siempre son peligrosas. Con respecto a Kant y Freud, hay algo que me olvidé de decirle, y es que para Kant, el sujeto trascendental, ¿sí?, puede tener conciencia de sí, que es el yo trascendental, puede tener conciencia de sí, pero no puede conocerse a sí mismo, ¿sí? O sea, que Kant distingue entre conciencia de sí y conocimiento de sí. Conciencia de sí y conocimiento de sí. Son dos cosas distintas para Kant. Para Freud, en cambio, conciencia de sí y conocimiento de sí coinciden, ¿sí? Es decir, porque para Freud puede haber conocimiento de sí mismo, ¿sí? Por eso esa es la base justamente de Freud para decir que sí es posible la psicología como conocimiento, como ciencia, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Así, porque quiero dejarles un rato, así después van al práctico de Franco. ¿Alguna duda les ha quedado aquí? ¿Algo que quieran? No, todo clarito. Yo tengo una duda, profe. A ver. Usted cuando dijo lo de la sensibilidad, o sea, quiero que me quede claro, ¿la sensibilidad es solamente del sentido externo o no? Lo que le hace, o sea, ¿es así o no? Que la sensibilidad es solo del sentido externo porque la base fenoménica del sentido interno se la da Freud. A ver, está muy bien tu pregunta, está perfecta. Entonces, veamos así. La sensibilidad tiene dos formas, que son el espacio y el tiempo, ¿sí? Sí. Kant va a decir que el tiempo es más radical que el espacio. ¿Por qué? Porque en realidad el espacio es la forma de todo lo externo. Todo lo que está externo a nosotros es estructurado por el espacio. Y el tiempo es la forma de lo interno, es decir, que todo lo interno está estructurado por el tiempo. Por lo tanto, el sentido externo es espacial y el sentido interno es temporal. Las estructuras que tienen son temporales. ¿Por qué es más radical el tiempo? Porque las representaciones que logra el espacio pasan a lo interno, entonces ahí quedan englobadas por el tiempo. O sea que el tiempo termina como englobando al espacio. Bien, entonces, ¿sí? Kant, ¿qué dice? ¿Sí? Kant dice que el espacio me da esa estabilidad, ¿sí? Porque lo espacial tiene una estructura más estable, fenoménica, pero estable. En cambio, el tiempo, ¿sí?, no me da estructura de estabilidad, ¿sí? Por lo tanto, no hay algo así de que haya una posibilidad de objeto interno para Kant. Para Kant no existe porque no hay fenómeno interno. Si no hay fenómeno interno, no hay objeto interno. Y si no hay fenómeno interno, es porque no hay órgano de percepción, porque hace falta como algo así como los datos de los sentidos. Cuando Freud hace intervenir la conciencia como órgano de percepción, entonces lo que nosotros tenemos es que el sentido interno, Freud
lo transforma, digamos, como algo semejante al sentido externo del espacio. Entonces tenemos allí la posibilidad de un fenómeno, ¿sí? Pero Sí. en Kant, en la sensibilidad kantiana, está lo externo y lo interno. Porque las dos formas de espacio y tiempo son formas, estructuras que están en la sensibilidad. Solo que la sensibilidad, el tiempo, cuando yo le doy una estabilidad a algo es porque me estoy engañando, esa es la ilusión. Es como se genera la ilusión de un yo, según Kant, ¿no? Y Freud va a decir, no, pero sí hay un fenómeno interno, hay la posibilidad, pero solo que el órgano de percepción no son los sentidos. Sí, está bien, ya entendí, gracias, profe. ¿Entiende la trampa que hace Freud para, digamos, adaptar Kant a la psicología para que la psicología sea ciencia? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Recién me preguntaban lo de conciencia de sí. ¿Puede tener conciencia de sí mismo, pero no puede tener conocimiento de sí? Bien. Lo de conciencia de sí. Conciencia de sí es que me doy cuenta yo de que son mis experiencias. ¿Sí? Yo los estoy viendo a ustedes, estoy viendo el celular, tengo conciencia que quien está viendo aquí soy yo. Eso es conciencia de sí. Me doy cuenta de que soy yo la que produzco, ¿sí? Me doy cuenta que soy yo la que produzco mis representaciones, ¿sí? Las que está teniendo las representaciones. Eso es conciencia de sí. Conocimiento de sí sería que yo pueda conocerme a mí misma. Pero para Kant, para conocer, tiene que haber fenómeno y ese fenómeno poder ser pensado. ¿Sí? Y yo misma no puedo ser un fenómeno para Kant. ¿Sí? No hay posibilidad de que yo, Leticia, sea un fenómeno para mí misma. ¿Se entiende? Entonces, eso no es posible. O sea, lo interno, cuando yo digo yo, ¿qué clase de objeto? Yo puedo decir que, a ver, hagamos la experiencia íntima. Digamos yo Leticia, yo Lucía, yo Pablo, ¿sí? Digamos esos nombres. Yo, cuando yo digo yo, ¿cuál es el referente de ese yo? ¿Sí? ¿Podemos decir que ese yo se refiere a un objeto? Bueno, Kant va a decir que no hay modo de que ese yo sea un objeto, sino que ese yo es una ilusión de estabilidad. Porque lo que está en el interior es el tiempo, y el tiempo no me da estabilidad. No hay un algo, ¿sí? No hay un algo interno. ¿Se entiende? Y ahí después, porque si nosotros empezamos a hablar de los objetos de deseo, los objetos psíquicos y qué sé yo, bueno, pero todo eso Freud tuvo que romper con nociones básicas de Kant para poder hablar de objetos internos. O sea, ¿saben ustedes todo el contenido empírico que hay para poder decir fenómeno psíquico, objetos internos? Es un Kant, Franco dice en un video por ahí, es como un Kant hacia adentro. Bueno, para poner ese Kant hacia adentro, ¿sí? Hace falta mucha epistemología, que es lo que hace Freud. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿Se entiende? no te escuche, Jennifer. Que sí, se entiende. Bueno, me alegro. Entonces, muy bien, Jennifer. Entonces, lo último que digo es, para Kant, conciencia de sí y conocimiento de sí son dos cosas distintas. Para Kant hay conciencia de sí y no hay conocimiento de sí. Para Freud, conciencia de sí y conocimiento de sí coinciden. ¿Está claro? A ver, Marcos, ¿cuál es la pregunta? Hola. Sí, hola. Hola, Marcos. hola. Sí, te escucho. Es muy precisa, no sé si tiene sentido en el contexto, digamos, pero juicios sintéticos a priori. Yo no sé si en un video o en un texto de los dados, como ejemplo figuraba, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Sí. Eso de que es más corta,
Perdón, es la distancia más corta entre dos puntos. Sí. Más corta entre dos puntos, eso depende de la experiencia, ¿o no? O sea, A ver, ¿por qué sería, perdón, no, por qué sería un juicio sintético a priori? te lo Ese explico. ejemplo. ¿Sí? Aquí Marcos está preguntando por un ejemplo de juicio, que es un ejemplo que lo da el propio Kant, que es la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Sí? Claramente es un juicio sintético porque la información que está en el sujeto es diferente a la información del predicado. ¿Sí? De hecho, del predicado, la única noción que está en el sujeto es punto, porque la línea es una sucesión de puntos. ¿Sí? Pero de ahí, ser más corta, ser más larga, ¿sí? Esa entre dos puntos, distancia, esos conceptos no son conceptos que estén en el sujeto. Por lo tanto, hay una diferencia entre el sujeto y el predicado. Por lo tanto, es un juicio sintético. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, Marco? Vamos ahora, ¿por qué es a priori? ¿Sí? ¿Por qué es a priori? Porque su verdad se establece a priori. Vos a priori sabes que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Vos no necesitas experimentar, no necesitas ver para saber que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Sí? Si yo te digo, compararlo con un juicio sintético a posteriori, el libro es azul, y yo te pregunto, ¿eso es verdadero o falso? Vos me vas a decir, y tengo que verlo. ¿Sí? Ahora, si yo te digo, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, vos no necesitas tener la experiencia para saber que eso es verdadero o falso. ¿Entendés? Por lo tanto, es un juicio a priori. Es universal porque vale para todas las líneas rectas, ¿sí? Es necesario porque es imposible que su contradictorio sea verdadero, ¿sí? Y por eso también es a priori. Su verdad no depende de la experiencia. ¿Te das cuenta? Por eso es a priori. Pero, ¿sí? Ya que has traído este ejemplo, sin embargo, cuando aparecen las otras físicas, la física de la relatividad y las otras geometrías, ese enunciado se transforma en falso. ¿Sí? Pero eso ustedes no lo tienen que ver, pero si te interesa, digamos, ese enunciado en otras geometrías, no sé si en la de Riemann, no me acuerdo en cuál geometría, pasa a ser falso, porque si nosotros cambiamos el plano, si hacemos que valga todo en una, por ejemplo, en una esfera, eso ya no se cumpliría. Es decir, que la línea recta, como la distancia más corta entre dos puntos, vale en un espacio tridimensional y en la física de Newton. ¿Sí? Pero tomando eso, es sintético a priori. Pero nosotros en la vida real, nosotros no necesitamos experimentar, o sea... ¿Y puedo añadir una pregunta a esa? Sí. Sí. Sí, un ejemplo de juicio sintético a priori en psicoanálisis, por ejemplo, o en psicología, ¿cuál sería? Ah, muy interesante. Muy interesante la pregunta. Bueno, el psicoanálisis para Freud estaría constituido por juicios sintéticos a priori. Para Kant, no. Para Kant te va a decir, esos no son juicios sintéticos a priori. ¿Sí? Cualquier ley del psicoanálisis, si nosotros consideramos con el criterio kantiano que el psicoanálisis es ciencia, ¿sí? Entonces tenemos que decir que el psicoanálisis está constituido por juicios sintéticos a priori. Cualquier ley, ¿sí?, del psicoanálisis, ¿sí?, sería un juicio sintético a priori, ¿no? Cualquier enunciado que regule, digamos, la psiquis humana, o sea, cualquier enunciado psicoanalítico, sería un juicio sintético a priori si pensamos kantianamente. Ahora, Kant va a decir, no, eso es metafísica, no hay juicios sintéticos a priori, ¿entendés? Porque para Kant eso es un criterio de cientificidad. ¿Se entiende? Es para que lo piensen. Está bien, muy buena la pregunta. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bueno, me encanta que me hagan esas preguntas. ¿Sí?
Bueno, a ver, Rocío. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Bien, tengo una duda. Si Sí. la conciencia de sí y el conocimiento de sí son dos cosas diferentes para Hom y Para para Freud, Kant. Para Kant. y para Freud la misma, ¿cómo sería para Kant? Porque yo puedo tener conciencia de mí, ¿sí? Porque soy yo la que tengo las representaciones, yo sé que tengo las representaciones, pero eso no quiere decir que me pueda conocer a mí misma, porque para conocerme a mí misma, yo tendría que ser un objeto, ¿sí? Y yo misma, mi mundo interno, para Kant, no hay posibilidad de objeto, ¿sí? Porque no hay base fenoménica. Por eso es que no hay conocimiento de mí misma, ¿sí? Hay conciencia de mí, sé que soy yo la que tiene las representaciones, sé que soy yo la que estoy sentada aquí, que estoy teniendo las representaciones que tengo, pero no tengo conocimiento de mí misma. Eso no implica conocimiento de mí misma, porque para que haya conocimiento tiene que haber objeto, ¿sí? Si no, no hay objeto. Bueno, gracias. Rosy, no te escucho. ¿Ahí me escucha? Sí. Bien, sí, lo entendí. Bien, bueno, Gracias. es importante que vean esa diferencia. Había otro más que había recién levantado la mano, no me acuerdo quién más. Yo, profe. Bueno, a ver, Mario. Quería preguntarle, para Freud, ¿cuál es el órgano que nos permite conocernos? La conciencia. Lo que hace Freud, el manejo que hace Freud, es transformar la conciencia en un órgano de percepción interna, ¿sí? Mientras que los sentidos, ¿sí?, nos permiten conocer el mundo externo, la conciencia me permite conocer el mundo interno. Ahora, por ejemplo, ¿y qué datos me da? Porque la pregunta es eso, ¿qué datos me da? Así como la vista me da el dato de la forma, me da el dato del color, el oído me da el dato de agudo, grave, ¿sí? ¿Qué dato me da la conciencia? La conciencia me da placer o displacer, ¿sí? Esos son los datos de la conciencia. Entonces Freud dice, hay una cita que es, así como los sentidos me dan datos del mundo externo, la conciencia me da datos del mundo interno. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, entendí perfecto, gracias. No, bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? Esta grabación la voy a subir en cuanto la tengan. La otra, disculpen, me había olvidado, pero ya la subí. Anoche subí la grabación y subí también la guía, ¿sí? La guía, les hago una aclaración rapidita. La guía, porque me equivoqué de archivo y subí el del 2020, después tiene una actividad 3 que dice que analicen algunos videos y ustedes no los van a tener. Ahí solamente analicen los videos que tienen en el aula virtual. Pero como no la tienen que entregar, no es problema, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Porque les digo, porque a lo mejor van a ver y van a decir, ¿dónde están los videos? No, porque no los pude subir porque no me lo permitió YouTube. Bueno, los dejo así, se van con Franco. Nos vemos el viernes que viene, traten ya, el viernes que viene es el práctico, o sea que tengan muchas preguntas para hacer todas las dudas en el teórico. Yo voy a cerrar esta unidad 1, así ya reforzamos y van con éxito al práctico, ¿sí? Bueno, cariños y que tengan buen que tengan buen práctico y nos vemos la semana próxima. Hasta luego, profe. Gracias, hermosa la clase. Bueno, me alegro que les guste. Bueno, chao, hasta luego. Chao, chao. Saludos. Saludos. De paso les voy. Chao, profe. Chao. Chao, chao.